¿Qué entiendes por conciencia y juicio moral? Entonces, por conciencia, por lo que he visto de carrera, se podría entender como un elemento etéreo en el sentido de que no hay como un órgano, un algo que se llame conciencia, pero aún así se puede decir que es algo relacionado a la capacidad del humano de poderse entender, de poder entender el mundo exterior y poder más o menos sacar algo de ahí y, por así decirlo, construir su realidad. O sea, es decir, se podría decir que es un producto de algún proceso físico-químico, el cual no sabemos. Ahora, por el lado del juicio moral, se puede entender como la capacidad de condenar algo como bueno o malo en base a un sistema de valores. En este caso pueden ser cosas que se nos enseñan en la sociedad, en la familia, o que uno va determinando en base a lo que se ve en el día a día. La conciencia, desde mi punto de vista, es esa voz interior de ese ser espiritual que nosotros tenemos, con el que nacemos, el que viene a este mundo, a un cuerpo. Y esa voz, ese sentimiento o esa opinión permanente que a veces tenemos, es la conciencia que tenemos, entre otras cosas, que despertar en este mundo. Porque no siempre oímos esa voz espiritual que nos debe orientar y que nos debe llevar en el transcurso de nuestra vida. La voz espiritual a veces no la oímos y por eso se impone que todos los humanos tenemos que empezar a oír de verdad esa voz que está dentro de nosotros, ese sentimiento que está dentro de nosotros, muy dentro de nosotros, y que nos dice en algún momento si algo está bien o algo está mal. Puede que nosotros le pongamos atención y le hagamos caso, muchas veces no, porque esa voz tenemos que despertarla dentro de nosotros para ser conscientes de ella. El juicio moral ya son las normas que nosotros hemos venido aprendiendo desde que nacemos dentro de la familia. Las normas que venimos aprendiendo en nuestros estudios normales, la voz que venimos, lo que está establecido por la ley, por ejemplo, y dentro de una sociedad. Esas son normas que cuando se transgrede, entonces viene el juicio moral. El juicio que nos lleva a pensar que nosotros hemos roto de alguna manera esa norma que nuestra sociedad y que nuestra familia ha impuesto. Esa es la parte moral que normalmente existe en nuestras sociedades, y cuando las transgredimos, entonces viene el juicio de esa norma que nosotros rompemos. Bueno, en mi entendimiento, en mi experiencia, lo que he estudiado, lo que he vivido, conciencia es lo que te dictamina el subconsciente. Ese ser que tenemos aquí adentro que nos regula nuestros impulsos, nos controla nuestras emociones, nuestra impulsividad, nuestro afán de pronto no obrar correctamente, es lo que nos dice el subconsciente. El juicio moral lo yo lo que he aprendido a través del entorno, a través de la religión, de la cultura, de la ética, de los ejemplos de las personas mayores, ya de una parte ya letrada, de una jerarquía religiosa, de una iglesia organizada, de un cúmulo, de un grupo de códigos, de cierta conducta que debemos seguir para hablar de manera, como diría Kant, para hablar de manera correcta. Hablar correctamente, obrar correctamente, como si fuera el último día de tu vida. Para mí la conciencia es la capacidad mental que tenemos los seres humanos innatamente para observar el entorno, a nosotros mismos y
poder ver si algo, una acción, una decisión es buena o mala. Mientras que el juicio moral ya es cuando discriminamos y determinamos que estas acciones, en qué manera, si pueden ser justas, injustas, de qué manera pueden afectar o no y cómo procedemos ante ellas. Bueno, en relación a las entrevistas que realizamos anteriormente, podemos concluir muchas cosas en relación a lo que es un juicio moral y la conciencia. El juicio moral, los textos nos dejan entender que también depende mucho, hay un factor que depende mucho de la perspectiva en la cual se vea. Por ejemplo, la del autor que nos habla de Adolfo Sánchez, que él nos dice básicamente que el juicio moral se podía entender como una dirección hacia lo bondadoso o hacia la maldad, o incluso como una dirección comportamental, como él nombra. O podemos ver la perspectiva de Pierre Blackburn, donde él habla más que todo como que el juicio moral se refiere a valores institucionales o personales que tienen como piso para el juicio una moral, y que esa moral, desde la perspectiva de Pierre, básicamente se ve como algo que nos direcciona hacia lo que es bueno, bondadoso o positivo hacia una sociedad. De todas maneras, el juicio moral desde una perspectiva objetiva podríamos decir que es un juicio, como nos dice el texto, que tiene una base para emitir el juicio, y la base puede ser en relación a los principios y los valores que constituyen cada persona. Mientras que la conciencia, me parece interesante el concepto porque está muy ligado. Si de juicio hablamos de emitir como una discriminación en relación a una acción, teniendo como base unos valores éticos o principios morales, la conciencia nos habla como del alcance que puede tener una persona para llegar a reconocer desde sus principios y valores ese alcance del efecto que puede tener la acción, para posteriormente discriminarlo. El apartado también nos habla de 3 clases de juicio, no solamente de una. Entonces podemos partir discriminando un juicio en relación a distintos tipos de discriminación. Uno puede ser enunciativo, en el que me pareció interesante el término estudiando psicología, porque es como atribuir a una persona algo que tiene relación a una necesidad humana. Por ejemplo, María es amable o Matías es justo. Son necesidades que tienen las personas, que se relacionan, en mi caso de la psicología, con la pirámide de Maslow, y es como que se le atribuye esa cualidad a la persona en relación a esa necesidad colectiva humana que requerimos para sentirnos mejor. Como segundo ponemos el juicio de preferencia, en el que yo lo entendí como una pirámide. El juicio de preferencia habla sobre todo de cómo categorizar acciones y poner qué acción, en base a tu discriminación ligada a tus principios, de qué acción va primero y qué acción va debajo. Por ejemplo, es mejor ser justo que aprovecharte de la situación. Y luego viene el juicio imperativo, en el que es interesante porque la segunda entrevista que analizamos en este video es una entrevista muy imperativa, en el que define la categoría de lo que es, o el concepto de lo que es un juicio moral, pero de una forma muy imperativa. O sea, veíamos mucho que la persona que entrevistamos decía: debemos escuchar esa voz de la conciencia, debemos escuchar ese juicio, debemos desarrollar una actitud de bondad en línea con esa voz interna para ser mejores. Entonces es una perspectiva muy imperativa. También hay distintos tipos de juicio moral, y aquí entramos como en un terreno más filosófico del texto. Existen juicios emotivistas, en los que básicamente se trata de que hay un factor emocional dentro del juicio o la perspectiva de una persona. Entonces se cuestiona mucho la objetividad del juicio o discriminación que está haciendo alguien sobre cierto hecho. Como por ejemplo, si una amiga dice, no, qué mal robarle a un amigo, o me parece horrible dejar un animal abandonado en la calle, podemos ver que ese juicio que emite esa persona tiene una carga emocional. Por lo tanto, esta carga emocional afecta mucho la relevancia y la preferencia o el imperativo, si ligamos esto con los conceptos anteriores, de la acción que está poniéndose en juego. Cuando hablamos del juicio intuicionista, hablamos de una perspectiva también más filosófica,
Por aquí nos empezamos a cuestionar cuál es la objetividad o la subjetividad del juicio que se está emitiendo por parte de una persona. Ya que una persona generalmente cuando discrimina intenta que la otra persona tome la posición que él está tomando. Por lo tanto, se cuestiona si la propiedad misma de esa opinión tiene una validez o es más relativista. Y la teoría de la guillotina de Hume habla como de una separación entre el ser y entre el deber. Es decir, se emite una discriminación en relación a un juicio que hacemos sobre una acción. Si un amigo es amable con nosotros, luego decimos, uy, esta persona es amable con nosotros, entonces yo debería tener cierta actitud o cierta posición hacia él. En cualquier caso, un juicio moral también tiene que cumplir una serie de características para ser considerado como tal. Por ejemplo, implica siempre un valor ligado a la persona. El juicio moral no depende del gusto de la persona, sino que si analizamos las entrevistas, todas las entrevistas que hicimos hablaban como más de un imperativo y de una escala piramidal de preferencia. Entonces no va del gusto de la persona, sino en relación a un lineamiento objetivo de lo que es bueno o positivo y de lo que es malo o negativo. Y también se justifica en relación a la razón que ya vimos respecto a los distintos tipos de juicio, a través de la cual podemos concluir de que pueden ser relativas las razones racionales que da la persona. Entonces, en torno a todo este trabajo podemos concluir que de hecho me pareció interesante el hecho de que todas las personas que entrevistamos como que hablaron de una forma muy objetiva del juicio moral y de la conciencia. O sea, como que estuvieron muy en línea de los textos y de los autores, entendiendo ese juicio moral como una discriminación que se hace en torno a un conjunto de principios, de ideologías, a través de la cual está situada la persona, y la conciencia entendida como esa capacidad para llegar a un alcance, para identificar lo que luego vas a discriminar a través del juicio moral.